Bendiciones a cada uno de ustedes, los que están acá presentes y aquellos que van a formar parte de esta clase a través de alguna grabación. Y gracias por dejarnos entrar donde quiera que usted se encuentre tomando esta clase. Se me lanzó el reto de dar esta clase tan importante como lo es la educación cristiana. Y literalmente esta clase viene a ser como una introducción a lo que es la educación cristiana. Y una de las cosas que vi desde el inicio como uno de mis retos es que la iglesia en los últimos 40 años ha evolucionado de una manera tremenda. Lo que ahora conocemos de cómo hacer iglesia no se parece absolutamente nada a cómo se hacía iglesia hace muchos años atrás. Y han ido surgiendo temas bien importantes en cuanto a cosas que debemos aprender, que en el pasado no se aprendían. En el pasado se regía todo, aquí hay que estudiar Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, historia de la iglesia, teología sistemática, reglas parlamentarias y todas esas clases, pero hay ciertos temas que literalmente le han abierto los ojos a la comunidad cristiana y son temas que yo creo que se deben de incluir en lo que es esta capacitación. Y hoy quiero dar esta enseñanza, se llama Cronos versus Kairos, y la vamos a dar en dos partes porque el tema es bastante largo. Y con esta enseñanza yo quiero ahorrarle a usted miles de confusiones y dolores de cabeza en el futuro y sobre todo sacarlo de mucha ignorancia. Ese es el problema, que aunque hemos estudiado, ¿verdad? Aunque muchos pastores estudiaron bastante educación cristiana, en algunos puntos se quedaron en una ignorancia tremenda. Y no podemos nosotros emigrar de nuestros países a una nación como esta donde estamos y esperar que se nos trate en base a las leyes de nuestro país de origen, ¿verdad? Si yo vine a este país, me van a tratar en base a las leyes de este país y no en base a las leyes de mi país. Y por eso es que quiero hablarle un poco sobre este tema de las leyes que rigen cuando uno literalmente ha aceptado a Cristo como su Salvador. Cuando emigramos del mundo al reino de Dios, dejamos leyes terrenales y debemos comenzar a funcionar bajo entendimientos, bajo principios, bajo leyes espirituales. Hay leyes, pues, naturales, ¿verdad? Que las leyes no nos permiten a nosotros, que las leyes que Dios ha dejado son inquebrantables. No son solo normas, son leyes que no se pueden quebrantar. Y hay leyes naturales, hay leyes sexuales, hay leyes espirituales, leyes morales, y las leyes espirituales son bien importantes porque son cosas que no se pueden mover, igual que una ley natural, ¿verdad? Cuando una mujer nació mujer, es una ley natural que es mujer, y si un hombre nació hombre, es una ley natural que nació hombre. Por lo tanto, cuando vienen a mí y decirme que ya ahora la cosa no se mide por la sexualidad, sino por la ideología, cuando uno entiende el tema de ley, porque esa es una manera de querernos zafar de las leyes de Dios, ¿verdad? De decir, no, es que ahora las cosas no se miden por la sexualidad, sino que se miden por la ideología. O sea, si yo creo que soy eso, pues eso voy a hacer, ¿verdad? Entonces, es importante que veamos eso. Nos vamos a fastidiar como evangélicos, queriendo ser grandes en el reino de Dios, sin aprender nada de Él, solo queriendo saber que si morimos vamos al cielo. Y ese es el problema que yo siempre tuve con la educación cristiana tradicional. O sea, era aquello de que nos vamos a morir y nos vamos al cielo. Hasta los coritos por años tenían que ver con, este es un lugar de sufrimiento, nos vamos a ir al cielo, donde calles de oro, mares de cristal y todo eso. Y creo que se los mencioné al inicio, de que muchos de nuestros himnos fueron escritos por negros que salieron de la esclavitud
y todavía cantaban estos himnos cuando eran esclavos y eran bonitos y nos los tradujeron al español y ahora venimos nosotros cantándolos porque suenan bonitos, pero literalmente estamos cantando vivencias de gente de otra raza, de otra cultura, de una problemática que no tiene nada que ver con la nuestra. Y aparte de eso también vemos que en muchas de las alabanzas había mucha ignorancia en la letra. Cuando se cantaban cosas que, ¿verdad?, literalmente no tienen un soporte bíblico. Ahora, con esta enseñanza quiero literalmente ayudarle a que abra los ojos al entendimiento de Dios, o sea, cómo Dios entiende las cosas y hacerlo entender que con nuestra manera de entender no es suficiente, ¿verdad? Eso es bien importante. Y hay 6 cosas que quiero enseñarles que si usted las entiende, las aprende y las practica, se va a ahorrar usted muchos años de sufrimiento en esta vida, en esta experiencia cristiana. La primera, quiero que entienda la diferencia entre 2 tipos de tiempo. Para nosotros tiempo es tiempo, ¿verdad? Pero cuando vamos al griego, no es tiempo, sino que es cronos, que es un tipo de tiempo, y kairos, que es otro tipo de tiempo, ¿verdad? Igual que amor, nos traducen amor del griego, y nosotros traducimos amor porque una sola palabra tenemos, pero en griego hay 4 palabras para amor, igual que para tiempo. En griego hay 2 tipos de tiempo, el tiempo cronos y el tiempo kairos. Nosotros sabemos que los griegos tenían un dios que se llamaba Cronos. No sé si usted nota que Dios está escrito con letra minúscula. ¿Por qué razón? Cualquiera. ¿Por qué razón? Porque, ¿verdad?, Él no es un Dios falso. O sea, la única vez que escribimos Dios con D mayúscula es cuando nos estamos refiriendo a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, los griegos tenían a un Dios que se llamaba Cronos y también los griegos tenían a un Dios que se llamaba Kairos. Cronos en sí es la cápsula de tiempo en las que fuimos encapsulados producto de Adán haber pecado. Entonces, cronos, de ahí viene cronómetro, o sea, el cronos es medible, ¿verdad? Tiene un principio y tiene un fin. Cronos es literalmente el tiempo como nosotros lo conocemos en español. Y vemos, el crono lo tenemos nosotros desde Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Principio ya da a entender de que existe un cronos. O sea, lo primero que Dios hizo en el Génesis fue hacer el cronos. Pero recuerde que la palabra cronos es una palabra griega, no es una palabra hebrea. Ahora, los griegos llamaban cronos a su dios del tiempo. Cronos es el tiempo natural o el tiempo lineal. Entonces es, ¿verdad?, Antiguo Testamento, 600 antes de Cristo, 500, 400, 300, 200, 100, llegamos al año 0, 100, 200, 300, 400, 500. En el Antiguo Testamento se medía el tiempo de arriba para abajo, en el Nuevo Testamento lo medimos de abajo para arriba, ¿verdad? En el Antiguo Testamento de mayor a menor, en el Nuevo Testamento de menor a mayor. El tiempo kairos es el tiempo de Dios y cronos en realidad es el tiempo humano. Y esto es lo que quiero que entienda usted, que para nosotros, nosotros vivimos sumergidos en un tiempo que se llama cronos, pero Dios vive en algo que se llama kairos, donde el kairos de Dios o el tiempo de Dios no tiene principio ni tiene fin, ¿verdad? Por el tiempo de Dios no es lineal. Por eso Dios, habitando en un tiempo kairos y nosotros en un tiempo cronos,
Dios puede ver mi pasado, mi presente y mi futuro al mismo tiempo. Entonces fíjese qué negocio más bueno de servirle a Dios y que Dios sea nuestro consejero. Que Dios, literalmente, sabe lo que me va a pasar a mí dentro de 2 años, dentro de 3 años. Y si yo me sujeto a Él y me dejo guiar por Él, yo me voy a ahorrar un montón de problemas y dolores de cabeza, porque Él ya vio lo que yo todavía no he visto. Él ya vio lo que voy a vivir. Ahora, si Adán hubiera pecado en el Kairos, ¿qué es lo que hubiera pasado? El Kairos, ya lo vamos a ir viendo más adelante, en el concepto en hebreo es olam y es eternidad, y vemos de que no tiene principio ni tiene fin. Ahora, la ciencia trata de encontrar a Dios en el Cronos sin darse cuenta que Dios no está en el Cronos, sino en el Kairos, ¿verdad? Ahora, el perdón se merece porque vivimos en un mundo de engaño, en un mundo de ignorancia, en un mundo de vulnerabilidad. En el Kairos nada de eso existe. En el Kairos no existe el pecado, no existe la debilidad, no existe el engaño, no existe la ignorancia, ¿verdad? No hay ninguno de ellos porque es un mundo espiritual. Por ejemplo, tenemos una situación cuando Jesús ora por este hombre que había pasado muerto por 4 días. ¿Se recuerdan de él? ¿Cómo se llamaba? Lázaro había estado muerto por 4 días. Algunos dicen que el concepto de los fariseos y los saduceos era que una persona en el 3er día todavía podía resucitar, pero que del 4º nadie podía resucitar. Y por eso es que Jesús espera hasta el 4º día para llegar y hacer la oración para que no quedara duda de que él sí había resucitado a uno de los muertos. Entonces aquí está Jesús en el tiempo Cronos pidiendo que Lázaro, que ya se le acabó el Cronos porque ya se murió, ¿verdad? Hace un clamor a un Dios que está en el Kairos para que Dios desde el Kairos arregle un problema del Cronos de Lázaro, porque ya se le acabó el tiempo, ya expiró, ¿verdad? Y vemos nosotros que desde el olam o la eternidad de Dios, Dios hace posible de que Lázaro resucite. Ahora, cuando Dios hace posible que Lázaro resucite, a eso nosotros le llamamos un milagro. La palabra milagro para nosotros en nuestro idioma es la mejor manera de describir algo imposible, ¿verdad? Cuando decimos oh, milagro, fue algo que humanamente no se puede hacer. Ahora, el inicio de la burbuja, como yo la llamo, que es cuando Dios en Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después leemos en Apocalipsis las últimas palabras del Apocalipsis. Ese es el principio y el final de esta burbuja donde Dios nos mete. Y aquí sabemos nosotros de que Dios mete Trinidad, ¿verdad? En todos los sentidos. A Dios le place que en este mundo trino que Él hace, o sea, es un mundo basado en Trinidad, y eso demanda de que Dios opere en forma trino. Entonces, cuando a nosotros nos dicen que nosotros somos politeístas, que adoramos a muchos dioses porque tenemos a Padre, Hijo y Espíritu Santo, y literalmente nos acorralan y no sabemos nosotros qué decir. Sin darnos cuenta, ahí está nuestra mayor defensa, que ellos dicen, nosotros creemos en un solo Dios, pero ¿cómo pueden creer en un solo Dios, en un mundo trino, cuando un solo Dios no puede resolver los problemas en este mundo trino? ¿Por qué razón? Porque aquí se requiere de que para que una persona esté legalmente, tiene que sujetarse a tiempo, espacio y materia, y Dios no se puede sujetar a tiempo, espacio y materia, porque el día en que lo haga, entonces Dios deja de ser Dios, porque se mete en un mundo finito. Yo creo que ya habíamos visto un poco de esto en las clases pasadas. Entonces Dios tiene que manifestarse
en 3 diferentes aspectos para poder operar con nosotros y que ese plan que Él tenía para la salvación de la humanidad se realice. El problema es cuando Adán y Eva pecan y tiene que haber muerte de algo divino para que haya perdón de pecados. Y entonces cuando vemos nosotros de que se anuncia en el Antiguo Testamento la venida de Cristo a la tierra, y Cristo literalmente es depositado, o sea, fue el soplo de Dios que ya en el Antiguo, en la Biblia se le conoce como Cristo, es puesto en Jesús, ¿verdad? Y Jesús comienza a hacer posible de que Dios esté con nosotros en la tierra. No sé si me van entendiendo. Entonces ahora Dios está con nosotros en la tierra legal, que no se había podido en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan que yo les mencionaba que en el Antiguo Testamento para que Dios estuviera presente tenía que usar algo? Usar la zarza, usar el arca del pacto, usar el tabernáculo, usar la peña, usar la vara de Moisés, usar todo, usar el maná, todo eso. Dios tenía que usar algo para estar legal. Pero ya a través de Jesús, Dios puede estar legal con nosotros porque para eso es la burbuja, ¿verdad? Y lo que ya les expliqué, de que Jesús dijo, yo me voy para que donde yo esté también ustedes estén, me voy a preparar morada. Y dice, pero no los voy a dejar huérfanos, los voy a dejar a ustedes el Paracletos, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Consolador. Pero el Paracletos no viene a la tierra sino hasta que Jesús sufre, muere y resucita y nos limpia a todos de pecados. Entonces el Espíritu Santo baja, porque ahora el Espíritu Santo, para que esté legal en la tierra, Él tiene que operar en nosotros. Nosotros somos los que le prestamos nuestro cuerpo al Espíritu Santo para que esté legal en la tierra, y el Espíritu Santo ahora usa nuestra cabeza, nuestras manos, nuestros pies, nuestras manos, cabeza y pies vienen a ser una extensión de Dios para que Dios ejecute este plan final de salvación. Ahora, eso es lo que yo le llamo burbuja. Entonces, en el principio creó Dios, como le decía, principio tiempo, cielos, espacio, tierra, materia. Y cuando le digo que Dios creó un mundo trino, aquí vemos 3, tiempo, pasado, presente y futuro, cielos, ancho, alto y profundo, tierra, sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? Vemos que a nosotros nos hace espíritu, cuerpo y alma, y Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la única manera en que Dios puede ser eficaz con su plan en la tierra, manifestándose en el medio nuestro de 3 diferentes maneras, aunque allí hay mucha tela que cortar. Hay algunos que dicen de que nosotros no podemos decir que Dios mismo como que se disfrazó de Hijo y se disfrazó de Espíritu Santo para estar con nosotros, sino que dicen es que cada uno es una persona distinta, pero al mismo tiempo los 3 son el mismo. Y la verdad es Dios manifestándose a través de 3 diferentes tipos de manifestaciones. Ahora, el diablo no tiene perdón porque pecó en el Kairos, ¿verdad? En la eternidad. Por eso es que nosotros vemos que el diablo no puede ser perdonado. Ahora, en el Cronos hace su ingreso el pasado, el presente y el futuro. Y por eso existe el perdón. Porque yo me equivoqué ayer, me arrepiento hoy y Dios me limpia mi mañana, ¿verdad? Ese es el gran plan de Dios que casi nunca se ha predicado, casi nunca se ha enseñado. Por eso yo opté por agregar esta clase en este tema de educación cristiana. Yo creo que este es un tema que debe de enseñarse en las iglesias hoy en día. Cuando uno lo enseña, la gente se queda con la boca abierta porque nunca lo había escuchado. Ahora, en el Cronos hace, como le digo, su ingreso el pasado, el presente, el futuro, y allí Dios viene y a través del perdón hace efectivo el acto redentor de la humanidad. Ahora, en el Cronos hace ingreso tiempo, espacio y materia. Dios fabrica esa cápsula que se llama tiempo, cosmos, como usted la quiera llamar, para poder elaborar un plan para perdonarnos. En esta cápsula
todo es medible. Aquí todo se mide. Fuera de aquí nada se puede medir. Pero aquí todo se mide. Podemos medir la temperatura, podemos medir una distancia, podemos medir el peso. Todo es medible. Especialmente con la creación de la computadora, todo, segundos, minutos, semanas, horas, días, todo es medible. La medida demanda responsabilidad. Primera, segunda y tercera dimensión, ¿verdad? Nosotros vivimos en una tercera dimensión. Este objeto es tridimensional, pero vamos a suponer que segunda dimensión sea como este plano aquí, ¿verdad? Entonces yo vengo y vamos a suponer, esta es esta es segunda dimensión. Y entonces vamos a suponer que este muñequito está en segunda dimensión. Entonces, segunda dimensión, yo vengo y pongo este teléfono aquí. ¿Ok? Entonces, vea lo que ocurre en la segunda dimensión. Este muñequito en segunda dimensión, él no puede entender esto, porque esto es tridimensional. Lo que él entiende es la huella, nada más que esto dejó cuando lo puse acá. Por supuesto que lo correcto hubiera sido que hubiéramos dejado como, ¿verdad? Hubiéramos dejado como un cuadro así. Vamos a suponer que esa fue la marca que dejó el teléfono cuando lo puse. Eso es lo único que en segunda dimensión se puede entender. Ya en tercera, ya esto es tridimensional, ¿verdad? Este aquí no puede decir, es que yo entiendo ancho, alto y profundo. En segunda dimensión no se conoce eso. Y esto ya es tercera dimensión. Cuando entramos a cuarta dimensión, ya nuestro cerebro no lo puede descifrar. Entonces, como no lo puede descifrar, entonces ya ahí es quien escribió un poco sobre la cuarta dimensión y habló un poco, y los científicos hablan un poco sobre la cuarta dimensión, fue Albert Einstein, ¿verdad? Entonces, la tercera dimensión está compuesta de longitud, anchura, altura, y ahí también hace su ingreso el peso, ¿verdad? En la cuarta dimensión que nosotros podemos experimentar, ya no existe el tiempo. Allí nos enfrentamos a la eternidad. Todo lo que está fuera de la tercera dimensión, ya ahí no existe el tiempo. Ahora, kairos, en griego antiguo, se escribe como ustedes lo tienen ahí, ¿verdad? Kairos, en griego, la K pues es como la K, la A es como la A, la I se parece a la I, la P que está ahí en sí es la R, y la O se parece a la O, y la S pues, aunque cuando nosotros ponemos la O al principio, no es de esa manera, ¿verdad? Cuando decimos omega, por ejemplo, se escribe como en forma de W y la S pues es parecidita, ¿verdad? Ahora, es un concepto de la filosofía griega, o sea, los griegos ya se habían reventado la cabeza con este tema, cómo entendemos el tiempo, cómo entendemos el kairos, ¿verdad? Y sin Biblia y sin nada, y la gente que temía de Dios tenían la Biblia, tenían el Pentateuco, pero su entendimiento no estaba lo suficientemente desarrollado como para entender, ¿verdad? Porque Dios se valió de personas no universitarios para escribir la Biblia. Es más, hubo un profeta que Dios utilizó que era ganadero, cuidaba vacas, ¿verdad? Cuando se refiere a las mujeres del rey, le llama yeguas de Basam, o sea, ese era su mundo, ¿verdad? Y aún así, ¿verdad? Cuando leemos aquel texto que dice, aunque la higuera no florezca y aunque ven que todo tiene que ver con, aunque ya no hayan vacas en los corrales, o sea, vemos que literalmente está escribiendo una persona con un conocimiento bonito, pero bien limitado a las cosas futuras que tenemos ahora. Por ejemplo, haberle dicho a Moisés, yo escribo todo en un iPad. Eso, Dios, ¿qué rayos es un iPad? Si
apenas existían los papiros para escribir, ¿verdad? Entonces, es bien interesante cómo el ser humano ha ido evolucionando en pensamiento, y conforme ha ido evolucionando en pensamiento, pues hemos visto no cosas que Dios comienza a revelar, sino cosas que quedan al descubierto que Dios ya nos había revelado. O sea, nos las había dejado desde el inicio de los tiempos, ¿verdad? Entonces, dice que es un concepto de la filosofía griega que representa un lapso en que algo importante sucede, ¿verdad? Entonces, para los griegos, kairos venía a significar lo que dice ahí. Representaba un lapso en que algo importante sucedía. Su significado literal es momento, adecuado u oportuno. Por eso a veces nosotros decimos es que es el kairos de Dios, ¿verdad? Cuando de repente, ¡pah!, sucedió algo, ¿verdad? Es que eso vino del kairos de Dios. Es como un luzazo que vimos, como la sanidad de este hombre que acabamos de estar hablando. Es sano, ras, ¿verdad? Porque cuando es sano, todo se revierte. Me imagino que él ya estaba podrido con gusanos y quién sabe qué, y todo se comienza a revertir, ¿verdad? Ese momento, esa intervención divina, nosotros la conocemos también como el kairos de Dios, ¿verdad? Que es una incursión de la eternidad a lo terrenal. ¿Cómo se llama el tiempo el tiempo medible? Exacto, ¿ok? Ahora, en la teología cristiana se lo asocia con el tiempo de Dios, ¿verdad? Es que, ¿verdad? Hay que actuar en el tiempo de Dios. Es como que cuando Dios abre una puerta, ¿verdad? Y que es obvio que ahí está, pues que eso nosotros lo conocemos y lo interpretamos como el kairos de Dios. Ahora, la principal diferencia con cronos en griego antiguo, que se escribe así como está ahí, es que el primero es de naturaleza cualitativa, bien, mientras que el segundo es cuantitativo, tiempo, 300 días, 700 días, 2 semanas, 60 segundos, ¿me entiende? Uno es cualitativo y el otro es cuantitativo. La gente se apega tanto a lo humano que nos volvemos expertos en entender el tiempo, las estaciones, el cronos, y nos olvidamos de la eternidad. Por ejemplo, cuando Jesús va donde la mujer samaritana y los discípulos se van a comprar comida, cuando ellos regresan, Jesús les suelta algo y ¿qué es lo que Jesús les dice cuando vienen de regreso? Les dice que la mies es mucha, que los obreros son pocos. Pero también Jesús les dice algo bien interesante, les dice, ustedes son buenos para conocer las estaciones, o sea, saben cuándo es invierno, cuándo es verano. O sea, nos volvemos tan expertos que se nos olvida que por ir a comprar comida dejan a una samaritana que la regó en el tiempo, pero hay que convertirla para el kairos. ¿Me entiende? O sea, se olvidan de la conversión. Como que aquí en la tierra está todo lo que hay que vivir. Y ese es un texto bien importante como para ver cómo Jesús sabía diferenciar entre una cosa y la otra. Entonces, la gente se apegó tanto a lo humano que, como le decía, somos expertos en entender el tiempo, en entender las estaciones, en entender el cronos, y nos olvidamos del olam de Dios. Lucas 12:54 al 56 es un texto bien importante. También Jesús dijo a la gente, cuando ustedes ven que las nubes se levantan por occidente, dicen que va a llover, y así sucede. Y cuando el viento sopla del sur, dicen que va a hacer calor, y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar tan bien el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo en que viven? ¿Ven cómo Jesús les dice,
tienen que saber diferenciar ustedes que este asunto en la tierra no se trata de tiempo de 80 años que vamos a vivir. O sea, Dios quiere incursionar en este tiempo, que le prediquemos a alguien para que se le quite el velo, para que acepte a Cristo, para que ya quede listo para el Kairos y no solamente tener éxito aquí en el Cronos. Ahora, Kairos se traduce más como visitación, ¿verdad? Oportunidad, intervención divina. Cuando Dios hizo un milagro, ¿verdad? No hay palabras para describir su grandeza. O sea, si yo quisiera describir lo grande que es Dios, no hay palabras en nuestro idioma para poderlo describir. Entonces, en el tiempo Cronos, las cosas tienen un origen. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Bartimeo en el tiempo Cronos nace ciego, crece ciego y morirá ciego. Pero cuando interviene la eternidad, Dios sale de ella, entra en el tiempo Cronos de Bartimeo y lo hace experimentar algo del tiempo Kairos de Dios y se le abren los ojos. Eso es como la forma en que la iglesia utiliza la palabra Kairos hoy en día. Es que fue un Kairos de Dios, o sea, fue una visitación, fue una experiencia así rápida, fugaz, pero dejó un impacto. Póngase a pensar, si Dios hace una descarga de una milésima de segundo, el mundo cambia. Imagínense, el mar se abre. Ese es el mundo que la iglesia por años no predicó ni enseñó, ¿verdad? Ahora, en el tiempo Cronos, aquí está el caso de Lázaro. Lázaro murió, se pudrió, se lo están comiendo los gusanos, pero cuando la palabra rema, que es otra palabra que se utiliza, que es siempre en el lenguaje de Kairos de Dios, sale de la boca de un habitante de la eternidad, del Kairos, Jesús, y dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale de la tumba, ¿verdad? Entonces, alguien terrenal suelta la voz, el de arriba autoriza la orden que da Jesús terrenal y el tipo se incorpora. En el tiempo Cronos, Lázaro murió, se pudrió, se lo están comiendo los gusanos, pero cuando la palabra rema, ¿verdad?, entra, ya todo cambia. El tiempo Cronos, el mar está cerrado. El cuerpo de agua es tan pesado que una fuerza de este mundo cairótico no las puede separar, pero con la palabra rema de Jesús, el mar enfurecido se calma. Con una palabra de Moisés, llena del lenguaje de fe, del Kairos de Dios, ¿verdad?, el mar se abre. La peña se abre para que salga agua y deja salir agua. La higuera se seca. Los demonios salen de los cuerpos. Y esos son intervenciones divinas de milésimas de segundo. Que ¿cómo activamos esas intervenciones divinas en la tierra? Las activamos a través de la fe. La gente decía: Dios ha visitado su pueblo y nos ha levantado profeta. A esas visitaciones, ¿cómo se le llama a esas visitaciones? Kairos de Dios. Ahora, lo profético ocupa un gran espacio en la Biblia y por eso no podemos ignorar lo profético o estaremos literalmente paralizando la intervención divina. Cuando una iglesia dice: es que eso de los profetas ya no existe, es peligroso, porque al no creer en eso, literalmente nosotros estamos paralizando la intervención divina. Es que el Espíritu Santo, eso fue del pasado, eso, ¿verdad? Cuando uno dice: tengo una iglesia pequeña, pero puedo llegar a tener una iglesia grande con la ayuda de Dios. Y dice: no, pero es que eso... Entonces, de alguna manera, o cuando alguien va a un encuentro y dice: los encuentros son del diablo, y con una milésima de visitación de Dios, un encuentrista fue sano. Entonces, es peligrosa.
la teología que deja fuera estas intervenciones divinas. La Biblia dice que el espíritu de la profecía dice que es Jesús. Apocalipsis 19:10 dice: me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Para entender el accionar de Dios con la humanidad, hay que entender 4 cosas bien importantes. Y estas 4 cosas bien importantes, antes que existiera lo creado, ya Dios estaba ahí. Entonces, el problema que la gente tiene hoy en día es que dice, por ejemplo, la ciencia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ellos piensan en el principio, o sea, cuando todo comienza. No, Génesis 1:1 no está hablando del principio cuando todo comienza, porque Dios, que es parte del todo, no tiene comienzo. Cuando se dice en el principio, es el comienzo de la creación, ¿verdad? Y no podemos meter a Dios que ese día también Dios fue creado. Que eso es lo que, allí es donde la ciencia tiene el serio problema. Job 12:10 dice: en su mano está el alma de todo viviente y el aliento de todo el género humano. O sea, él se queda afuera, y por ahí Job también dice algo sobre que Dios cuelga todo de la nada. Antes de que todo comenzara, dice Juan 1:1, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En la Reina Valera dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, ¿verdad? Ahora, cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra, dice la traducción lenguaje actual. Ahí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Ahora, aquí hay otro tema. Dios hace este universo, hace este cosmos, pero ¿qué es lo que se queda fuera del cosmos? La palabra. O sea, Dios hace el cosmos y dice el verso 2 de Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, vemos nosotros que el Espíritu Santo ya existía desde el Génesis. Quizás estuvo en Adán y Eva, y como Adán y Eva pecaron, el Espíritu Santo sale y se va y regresa hasta que Cristo arregla el problema del pecado de Adán y Eva. Ahora, vemos nosotros en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué dice? Estaba la tierra desordenada y vacía. Y dice, todo fue creado, dice el verso 3, por la palabra. O sea, nada de lo que había en la cápsula podía ponerle orden a la cosa, sino que dice, y dijo Dios, sea esto, y fue. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, la palabra no se quedó atrapada en la creación. Ahora, a través de la benevolencia de Dios, nos comenzó a dar palabra, como Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Nos dejó ese libro que nosotros le llamamos Biblia, que es algo de la eternidad que Dios nos trajo y nos lo dejó y lo atrapó en este cosmos nuestro para que nosotros podamos ahora tener un manual de vida aquí en la tierra, por lo menos consejos de parte de Dios. Pero esa palabra que ustedes tienen ahí es un libro únicamente suficiente para que nosotros nos salvemos. O sea, ese libro no contiene toda la palabra de Dios, es lo necesario. Ahí no hay cómo armar una computadora, ahí no hay ciencia, aunque tal vez pueda contener un poquito de ciencia. No es un libro de matemática, aunque pueda contener matemática, es un libro para salvación. Entonces, póngale mucha atención a lo que dice Juan 1, 2, 3. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra,
Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Y eso es así. Cuando Dios comenzó a decir las cosas, el desorden comenzó a tomar forma. Dice esta versión: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, Dios ya estaba cuando la cápsula del tiempo comenzó a ser creada, y lo que esta cápsula iba a contener fue creada. Y literalmente lo único que Dios comienza es como yo le llamo plan de contingencia, para salvar, para que nosotros naciéramos aquí, para no nacer en la eternidad, que nuestro pecado fuera eterno, y nos metió aquí en medio del tiempo para que nuestro pecado tuviera remedio. Si tengo a Dios, puedo tener cosas creadas. Estamos destinados al fracaso al buscar cosas creadas sin aquel que las creó. ¿Está entendiendo ahí? Sí. Ok. Aquí quiero que entienda algo bien interesante, porque aquí ahora hemos venido usando la palabra cosmos, y la palabra cosmos literalmente, ¿qué le dije que era? Era una palabra griega. Ok, pero ahora hay otra palabra ahí que es la palabra tebel, y hay otra que es aion y otra que es olam. Entonces vamos a apuntar esas tres aquí, que aunque las tienen allá atrás, ¿verdad? Aquí estamos hablando ya de palabras hebreas. Ok. Tebel es una palabra, ya la vamos a explicar. Aion. Y la otra palabra es olam. Ok. Olam, como cristianos, dice que tenemos que aprender a vivir en este mundo sin perder de vista el mundo fuera de este mundo. Y eso es lo que a mí me interesa que ustedes entiendan, de que nosotros nos hemos limitado demasiado a querer sacarle el jugo a este mundo, ignorando el olam de Dios. ¿Okay? En 1 Samuel 2:8, póngale mucha atención, porque aquí sí se requiere un poquito de dedicación y de concentración. En 1 Samuel 2:8 tenemos una descripción que una mente en los tiempos de Samuel hace de esta cápsula que llamamos mundo. La palabra que se usa es tebel. 1 Samuel 2:8, y ver qué nos está diciendo Samuel. Allí cuando Samuel habla eso y habla de ese tema del mundo, lo que él está utilizando en hebreo es la palabra tebel. Entender los tiempos de Dios basados en el español o el griego, oscurecen lo que nos quiere decir la palabra, hacen confusos los tiempos de Dios. Cosmos significa orden, es lo que sigue después del caos. Cosmos ha adquirido el significado de universo para nosotros ahora. Ahora, aion se queda corto comparado con olam. Significa, aion significa, cuando usted lee en la Biblia y lee palabras como edad, era, época, eso es un aion, ¿verdad? Es edad, era, época. Pero olam es más que eso todavía. Dice, él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Otra descripción dice, entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los simientes del mundo. Aquí la palabra
Mundo es la palabra tebel. A la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Entonces ya vemos nosotros que en hebreo hay tres palabras, mejor dicho, para que nos hablan de tiempo. Y cuando a nosotros nos traducen tiempo del griego, primero póngase a pensar, del hebreo al griego y del griego al español perdemos un montón de significado. Entonces, aunque esta cápsula en la que Dios nos metió es insignificante ante la eternidad de Dios, esta cápsula es de Dios y no es del diablo. El libro de los Salmos 24, el 1 al 3, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces la palabra tebel viene más que todo ¿con qué palabra griega se compara tebel? Tebel es como el equivalente en hebreo a cronos. ¿Ok? Entonces, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En hebreo, el tebel y los que en él habitan. Entonces, ahora veamos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo. O sea, esta tierra no define a Dios. Esta tierra, este pulgarcito, es de Dios. No es Dios como la ciencia quisiera encapsular a Dios aquí en la tierra. Dice, aunque esta cápsula es insignificante ante la eternidad de Dios, esta cápsula es de Dios y no es del enemigo. Ahora, ¿qué es olam? Olam es tiempo fuera de la mente, tiempo fuera del tebel. Entonces ya esto dijimos que era ¿qué? Ayón es cuando hablamos de tiempo, pero es ¿qué? No. No, sobre edad. Edad. Edad era y época. Ajá. Era y época. Ok. Entonces, cuando uno va entendiendo todo esto, wow, cuando nos tradujeron la Biblia, si nosotros no nos preocupamos por profundizar un poquito qué es lo que estamos enseñando, que es educación cristiana, nos podemos perder es que esto es tremendo. Olam, tiempo fuera de la mente, tiempo fuera de tebel. O sea, es como que dijera yo, es como que dijera, yo, esta es la tierra. ¿Ok? Esto que está aquí déjeme hacerla un poquito más grandecita. Este es tiempo y esto es olam. Todo lo que está fuera del tiempo. Ahora el olam es solamente lo que es el cosmos en el que Dios nos ha metido. Fíjese que hay una estrella que se llama Canis Majoris. Es una estrella tan grande, que un Boeing 747 demoraría 950 años para darle la vuelta. Un avión no dura todo ese tiempo volando. Cuando agarramos esa estrella comparada con el sol es como un granito de arena. Y si agarramos el sol y lo comparamos con la tierra es como un granito de arena. Y acaban de descubrir una estrella, que la estrella Canis Majoris, comparada con esa estrella, Canis Majoris viene a ser como un granito de arena. Y después de eso hay agujeros negros en el espacio. Después de eso están la Vía Láctea y otras cosas. Todo lo que es este universo. Y todo este universo es como un granito de arena comparado con la eternidad. El olam de Dios. Y allí es donde Dios nos quiere llevar, ¿verdad? Olam va más allá de nuestro pasado y de nuestro futuro, ¿verdad? Eso es lo que Dios tiene en mente para nosotros, pero nosotros estamos
tan entusiasmados con la tierra. Cosmos es duración, es inicio, duración y fin, ¿verdad? Tebel, que lo habíamos puesto allí, es duración con fin. Olam y Ayón es duración sin fin, con la diferencia que Ayón, o sea, eternidad, o sea, la palabra Olam, la palabra Ayón o eternidad son muchos ayones, muchas eras, muchos tiempos, muchas épocas, o sea, no sé si me estoy dando a entender, es como que si aquí estuviera tiempo, aquí estuviera Ayón y aquí estuviera Olam, ¿verdad? En hebreo tiene un significado que hasta traducirlo, entenderlo en español tiene la cabeza de uno como problemas. Una de las traducciones de Olam es secreto, que viene de Alam, de donde viene la palabra alma o desconocido. El hombre no lo puede conocer, o sea, el Olam de Dios es como un misterio, si se le pudiera decir así. Olam viene de Ola. Guillermo Wilson, autor de un Antiguo Testamento, da el significado de Ola como duración del tiempo que se encubre o se oculta, es decir, una longitud de tiempo desconocida. De ahí viene, de la palabra Olam, vienen estas palabras, porque usted sabe que el castellano fue muy influenciado por hebreos, ¿verdad? Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra, dice el Salmo 92. Desde antes que nacieran los montes y crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos, Olam, y hasta los tiempos postreros, Olam, tú eres Dios. O sea, todo este cosmos es parte del Olam, ¿verdad? Del Olam de Dios, pero es algo completamente separado. ¿Sí, hermano? Aquí en esta parte donde usted está, que puso Olam tiempo, ¿verdad? Usted está, ese tiempo no es el tiempo del crono, sino que está hablando usted del Olam es eternidad, Olam es la eternidad. Olam es algo fuera de este cosmos que nosotros conocemos. Pero entonces quiere decir que de ese Olam es de donde proviene el rema para el kairos de Dios. Sí, o sea, es como la habitación de Dios, es que hasta la palabra todo se queda corta para describir Olam, ¿verdad? Y allí es donde Dios habita y de repente nos crea este pedacito de burbuja que se llama tierra y nosotros los taraditos pensamos de que podemos meter a Dios en esa burbujita cuando Dios está desde afuera y cuando Dios hace una intervención en el cronos, es lo que nosotros decimos milagro, ¿verdad? Una intervención divina. Entonces dice que antes que naciesen los montes, dice el Salmo 92 en esta versión, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo, aquí fíjese cómo se dice siglo en español, la palabra es Olam. No tiene nada que ver con siglos. Siglos son 100 años. Y hasta el siglo, Olam, tú eres Dios. O sea, leámoslo bien. Antes que naciesen los montes, o sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de que Dios hiciera esta cápsula, formasen la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. O sea, antes de Génesis 1:1, Dios era Dios. Y después de Apocalipsis, Dios va a seguir siendo Dios. Es lo que dice este salmo. Y póngase a pensar que estas palabras se escribió cuando la gente no tenía un gran conocimiento y aún así nos dejaron unos conceptos que
nos fríen la cabeza cuando queremos entenderlos. O sea que Dios es Dios en todo el Olam, ¿verdad? Antes del Tebel que nosotros conocemos y después del Tebel, o sea, antes de los tiempos y después de los tiempos. El Olam, el amor Olam, la misericordia Olam, hasta donde llega su amor es algo que se pierde más allá de nuestra visión. Póngase a pensar usted, un amor eterno de Dios, que la palabra contiene esa frase, ¿verdad? Que Dios nos ama con amor eterno. O sea, literalmente quiere decir que Dios, allá en la eternidad, aun cuando nos pensó, agarró un poco de su aliento, lo metió en el vientre de nuestra madre y nacimos y crecimos, nos reproducimos y nos vamos a morir. Desde allá Dios nos ama y nos morimos y nos sigue amando. No sé si captan.